Mi hermano trajo a su novia embarazada a casa y mi mamá me echó para hacerles espacio. Lo perdí todo. Pero resulta que mi verdadero padre es un magnate multimillonario. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El zumbido del disco duro de mi computadora era la única banda sonora de mi vida. Un zumbido constante, monótono, que a las 2 de la mañana se sentía como el sonido de mi propia juventud consumiéndose. Afuera, la noche de Querétaro estaba en silencio, pero dentro de nuestra casa, el infierno estaba a punto de desatar su furia. Estaba intentando terminar el rediseño de un logo para un cliente de Guadalajara, mis ojos ardían por el cansancio y la cafeína barata. La fecha de entrega era al amanecer, ese dinero significaba pagar la factura del agua que ya tenía 2 semanas de vencida. De repente, 3 golpes secos y brutales en la puerta de entrada hicieron vibrar el piso. No eran los golpes de un vecino. Eran golpes de autoridad, de violencia contenida. Mi corazón dio un vuelco. Miré el reloj, 2:17 de la mañana. Un grito ahogado vino del cuarto de mi hermano, Bruno. La luz debajo de su puerta se apagó de golpe. Cobarde. Bruno. Sabemos que estás ahí, pinche morro. Abre la puerta o la tiramos abajo. La voz era rasposa, cargada de alcohol y amenaza. Mi madre, Silvana, salió de su habitación, con una bata raída y el rostro pálido por el miedo. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, susurró, mirándome como si yo tuviera la respuesta. Como siempre. No sé, mamá. Pero no parece que vengan a tomar café, respondí, levantándome y sintiendo cómo me tronaba la espalda. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Último aviso, cabrón. Empujé a mi madre detrás de mí y caminé hacia la puerta. Mi mano temblaba al girar la cerradura. Al abrir, 2 hombres corpulentos llenaron el marco de la puerta. Olían a cigarro barato y a problemas caros. Uno tenía un tatuaje de una calavera que se asomaba por el cuello de su camisa, el otro, una cicatriz que le partía la ceja en 2. ¿Buscan a alguien?, pregunté, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. El de la cicatriz me barrió con la mirada, una mirada que me hizo sentir sucia. Buscamos a la rata de Bruno. ¿Está o no está? En ese momento, Kenia, la novia de mi hermano, apareció en el pasillo. Su pijama de seda rosa contrastaba violentamente con la sordidez de la situación. Llevaba una mano sobre su vientre apenas abultado y con la otra se secaba una lágrima falsa. Por favor, no le hagan daño, sollozó. Estamos esperando un bebé. El de la calavera soltó una carcajada. ¿Un bebé? Pues más le vale a tu galán aprender a pagar sus deudas. O su hijo va a nacer huérfano. Se giró hacia mí. Dile a tu hermanito que tiene 3 días. 3. Para pagarnos los 300,000 pesos que nos debe del negocio. Si no, volveremos, y no seremos tan amables. 300,000 pesos. La cifra me golpeó en el estómago como un puñetazo. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Qué negocio?, preguntó mi madre, con la voz temblorosa. El de la cicatriz sonrió con malicia. Pregúntenle a su campeón. Le gusta jugar al empresario con mercancía que no es suya. Se encogió de hombros. 3 días. Se dieron la vuelta y se fueron, dejando la puerta abierta y un silencio denso y apestoso a miedo. Cerré la puerta y me recargué en ella, sintiendo que las piernas no me sostenían. Mi madre corrió al cuarto de Bruno, golpeando suavemente. Mijo, ya se fueron. Sal, mi amor, cuéntale a tu madre qué pasó. Bruno abrió la puerta. Tenía 25 años, pero en ese momento parecía un niño de 12, con los ojos rojos y el rostro desencajado. Kenia corrió a abrazarlo. Fueron ellos,
Mi amor, te dije que eran peligrosos, dijo ella, lanzándome una mirada de reojo, una mirada que no era de miedo, sino de cálculo. No fue mi culpa, mamá, balbuceó Bruno. Me estafaron. La mercancía, la policía la decomisó. No es justo. Mercancía. ¿Qué clase de mercancía? Mi mente, agotada, empezó a conectar los puntos. Los viajes misteriosos de Bruno, el dinero que a veces tenía y que desaparecía tan rápido como llegaba, su obsesión con la ropa de diseñador, falsificada. Me quedé en silencio, observando la escena. Mi madre acariciando el cabello de su campeón, Kenia interpretando su papel de víctima embarazada, y Bruno, el centro de un universo de irresponsabilidad. Y yo, la diseñadora gráfica, la que pagaba las facturas, la que se suponía debía encontrar la solución. Miré la pantalla de mi computadora al otro lado de la sala. El logo a medio terminar parecía burlarse de mí. Un símbolo de creatividad, de un futuro que yo misma intentaba construir, píxel por píxel. Luego miré el drama familiar frente a mí, un tornado caótico que amenazaba con devorarlo todo. Y en el centro de ese tornado, como siempre, estaba yo, la que debía sacrificar su propio mundo para salvar el de ellos. El zumbido de mi computadora de repente sonó como una cuenta regresiva. Después de que los cobradores se fueron, la casa no volvió a la normalidad. Se instaló una tensión pegajosa, una capa de miedo y reproches silenciosos que lo cubría todo. La reunión familiar oficial tuvo lugar a la mañana siguiente, pero yo ya no dormí. Pasé la noche en vela, sentada frente a la pantalla en blanco de mi computadora, no por el trabajo del cliente, sino porque mi mente se había convertido en un torbellino de recuerdos. Cada objeto en mi pequeña habitación era un monumento a una batalla perdida, una astilla de vidrio clavada en mi corazón. Mi mirada se posó en el diploma de la universidad, colgado en la pared. Licenciada en diseño gráfico. Recordé la emoción de ese día, el orgullo en los ojos de mi padrastro. Él había sido el único en apoyarme. Tú tienes talento, mi hija, me decía. No dejes que nadie te diga que no puedes. Pero él se fue, y con él, se fue mi único aliado. 5 años atrás, justo después de graduarme, recibí la llamada. Una oferta de trabajo de una de las agencias de publicidad más importantes de la Ciudad de México. Era mi sueño, mi boleto de salida, la prueba de que podía lograrlo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entré a la cocina, con la carta de aceptación en la mano, temblando de felicidad. Mamá, me aceptaron. En la agencia de la capital. Mi madre estaba lavando los trastes. Ni siquiera se giró a verme. El sonido del agua corriendo fue su única respuesta durante un largo minuto. Luego, cerró la llave y dijo, con la voz plana y carente de emoción, tu padrastro acaba de morir. ¿Y tú estás pensando en irte de fiesta a la capital? El golpe fue brutal. No importaba que la muerte de mi padrastro hubiera sido una semana antes. No importaba que yo hubiera pasado el último mes de su vida durmiendo en un sillón del hospital. En su mente, mi alegría era una traición. Tu hermano te necesita, continuó, secándose las manos lentamente. Los hombres tienen que salir a buscar la vida, a abrirse paso. Las mujeres cuidan de la familia. Tú eres mujer, Adelia. Tu lugar está aquí, con tu madre y tu hermano. Y así, con esas palabras, mi sueño se hizo añicos. Rompí la carta de aceptación esa misma noche. Me convencí a mí misma de que era lo correcto. La familia era primero. Pero una parte de mí murió ese día, y la Adelia que quedó se convirtió en una profesional freelance, trabajando desde una esquina de su habitación, viendo el mundo a través de una pantalla mientras su hermano se abría paso, de fiesta en fiesta. Mi vista se desvió hacia la repisa donde tenía mis libros de diseño. Detrás de ellos, había una pequeña alcancía de cerámica en forma de cerdito. La había comprado cuando empecé a trabajar. Para mi estudio, había escrito en el fondo con un plumón. Durante 2 años, cada peso extra, cada bono de proyecto terminado, iba a parar a ese cerdito. Llegué a juntar casi 40,000 pesos. Estaba a punto de dar el enganche para un pequeño local en el centro.
Entonces, Bruno tuvo su gran idea de negocio. Quería vender sneakers de edición limitada. Necesitaba capital inicial. Mi madre organizó una intervención. «Es tu hermano, Adelia», me dijo, con lágrimas en los ojos. «Es una oportunidad de oro. Si le va bien, nos sacará a todos de pobres. No seas envidiosa. La envidia entre hermanos es un pecado». Bruno me prometió que me devolvería el doble en 6 meses. Le di todo lo que tenía. Gastó el dinero en 3 semanas. No en sneakers, sino en un viaje a Cancún con sus amigos y en ropa de marca para impresionar a Kenia. Cuando le pregunté por el dinero, se rió. ¿Qué dinero? Era una inversión, a veces se gana, a veces se pierde. Así son los negocios, hermanita. Deberías aprender. Mi madre lo defendió. Ya, no lo presiones. Bastante tiene con la decepción. Nunca volví a ver un solo peso. El cerdito seguía en la repisa, vacío. Un recordatorio hueco de otro sueño sacrificado en el altar de mi hermano. Y luego estaba el silencio. El silencio ensordecedor de mis cumpleaños. Cumplí 27 años hacía unos meses. Me compré un pequeño pastel de chocolate de la tienda de la esquina y me canté las mañanitas en mi cuarto. Nadie en la casa lo recordó. Ni una palabra, ni un abrazo. Una semana después, Bruno se quejó de un resfriado. Mi madre entró en pánico. Le preparó caldo de pollo, le compró medicinas caras, le puso paños de agua fría en la frente y no se separó de él en 2 días. Observé esa escena desde el umbral de su puerta, y en ese momento lo comprendí con una claridad dolorosa y helada. Yo no era invisible. Ser invisible hubiera sido un alivio. Yo era una herramienta. Una herramienta que se guardaba en una caja y solo se sacaba cuando algo necesitaba ser reparado, pagado o limpiado. Y una vez usada, se volvía a guardar en la oscuridad, sin un gracias, hasta la próxima emergencia. La emergencia actual eran 300,000 pesos. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, qué herramienta iban a intentar usar para solucionarlo. El sol comenzaba a despuntar por la ventana, tiñendo el cielo de un gris melancólico. Mi noche de insomnio había terminado. La reunión familiar estaba a punto de comenzar. La reunión no fue una reunión. Fue una emboscada. Me sentaron en el viejo sofá de la sala, el que tenía un resorte vencido que se te clavaba en la espalda. Mi madre se sentó en el sillón de enfrente, con una taza de té entre las manos y la expresión de una mártir. Bruno y Kenia se sentaron juntos en el otro sofá, sus manos entrelazadas sobre el vientre de ella, un frente unido de victimismo. Adelia, comenzó mi madre, con un tono suave y ensayado. Anoche fue muy desagradable. Pero las familias se unen en los momentos difíciles. Y este es un momento muy difícil. Bruno asintió, con el rostro compungido. Nunca quise que esto pasara, hermanita. Me vieron la cara de menso. Pero ahora tengo una responsabilidad. Voy a ser papá. No puedo fallarle a mi hijo. Miré de uno a otro. La actuación era impecable. Digna de un premio. ¿Y cuál es la solución que se les ocurrió?, pregunté, mi voz sonaba hueca en mis propios oídos. Mi madre dejó la taza en la mesita. Hemos estado pensando, y la única manera, es que vendas tu parte de la casa. La palabra, vender, quedó flotando en el aire. No se referían a la casa entera, sino a mi herencia, a mi única seguridad. Mi parte no vale 300,000 pesos, mamá. Y aunque los valiera, ¿dónde se supone que voy a vivir? Ese es el punto, Adelia, dijo Bruno, inclinándose hacia adelante con una seriedad fingida. No tienes que venderla a un extraño. Véndenosla a nosotros. Bueno, a mamá. Legalmente. Firmas unos papeles, nos cedes tu parte. A cambio, nosotros nos hacemos cargo de la deuda. Es un ganar-ganar. Tú te libras de este problema, y la casa se queda 100% en la familia. En nuestra familia. La lógica era tan retorcida,
tan insultante, que me provocó una risa seca y amarga. ¿Librarme del problema? El problema es tuyo, Bruno. ¿Y dices, nuestra familia, como si yo no formara parte de ella? Baja la voz, siseo mi madre. No le hables así a tu hermano. Bastante tiene ya. Él va a formar una familia, ¿entiendes? Con un hijo en camino. Tiene necesidades. ¿Tú qué necesidades tienes? Vives encerrada en tu cuarto, ni sales, ni tienes novio. Tu vida está vacía. Lo menos que podrías hacer es un sacrificio por los que sí tenemos algo por lo que luchar. Cada palabra era un dardo envenenado. Mi vida, mis sueños, mi trabajo, todo reducido a la nada, a un vacío que debía ser llenado con los problemas de ellos. Tengo un trabajo que hago desde esa habitación, respondí, mi voz temblando de ira contenida. Tengo sueños. Tenía un sueño de abrir mi propio estudio de diseño. ¿Recuerdan? Bruno bufó. Ay, Adelia, no empieces con tus dramas. Un estudio. ¿Crees que eso es más importante que la seguridad de tu familia? ¿Que la vida de tu sobrino? Exacto, intervino mi madre, poniéndose de pie. Su rostro se había transformado. La máscara de mártir había caído, revelando una furia fría y calculadora. Ya estoy harta de tu egoísmo. Toda la vida pensando solo en ti, en tus dibujitos, en tus tonterías. Tu hermano necesita ayuda. Nuestra familia necesita ayuda. Y tú tienes la solución en tus manos y no quieres hacer nada. No voy a cederles mi parte de la casa, dije, poniéndome de pie también. La decisión se formó en mi interior, sólida y pesada como una roca. No voy a pagar por otra de tus irresponsabilidades, Bruno. No voy a sacrificar mi futuro por ustedes. Se acabó. El silencio que siguió fue terrible. Mi madre me miró como si nunca me hubiera visto antes. Como si hubiera pronunciado una blasfemia imperdonable. Luego, su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de desprecio. Ah, sí. Se acabó, dijo, con una voz peligrosamente baja. ¿Sabes por qué nunca te he podido querer? ¿Realmente quieres saberlo? Hizo una pausa dramática. Porque eres el error más grande de mi vida. Las palabras me golpearon con la fuerza de un objeto físico. El aire se me fue de los pulmones. Ahora, continuó, señalando la puerta con el dedo. Si no vas a ser parte de la solución, entonces eres parte del problema. Y no quiero problemas en mi casa. Así que, lárgate. Mamá, balbuceé, incrédula. Que te largues, gritó, su voz rompiéndose en un alarido de odio. No vuelvas hasta que hayas recapacitado. Fuera. Bruno se puso a su lado, con los brazos cruzados, un pequeño soldado protegiendo a su reina. No dijo nada. Su silencio era su consentimiento. Sin decir una palabra más, me di la vuelta, caminé hacia mi habitación, tomé mi bolso, mi laptop y el abrigo que estaba colgado en la silla. Al pasar junto a ellos, no los miré. Salí por la puerta principal y la cerré suavemente detrás de mí. No la azoté. Un portazo habría sido un signo de pasión, de dolor. Y en ese momento, lo único que sentía era un vacío gélido. Estaba en la calle, con el sol de la mañana pegándome en la cara, sin tener a dónde ir. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. El único número en mi teléfono al que podía llamar era el de mi tío Tadeo. Era el hermano menor de mi madre, un plomero de manos callosas, corazón honesto y muy mal genio. Vivía solo en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Cuando contestó y escuchó mi voz quebrada, no hizo preguntas. Solo dijo, te mando la ubicación. No te muevas de ahí. Me senté en la banca de un parque, con mi laptop pesando en el regazo como si contuviera todo el peso de mi vida fracasada. 20 minutos después, su vieja camioneta de trabajo, con el logo de Plomería El Rayo, casi borrado por el sol, se estacionó rechinando. Tadeo bajó y, al verme, su rostro curtido se contrajo en una mueca de furia.
¿qué te hizo ahora esa?, se contuvo, mirando a una señora que pasaba con su perro. Me abrazó, un abrazo torpe y fuerte que olía a soldadura y a honestidad. Vamos a mi casa. Necesitas un café bien cargado. En la pequeña cocina de su departamento, mientras el café goteaba en la cafetera, le conté todo. Cada palabra, cada humillación. Tadeo escuchaba en silencio, apretando los puños sobre la mesa de formica. Cuando terminé, golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar las tazas. ¿Hijos de su? Lo sabía. Sabía que un día te harían esto. Esa mujer nunca te ha querido, Adelia. Y el otro zángano, es un parásito. Se levantó y empezó a caminar en círculos. Voy para allá ahora mismo. Le voy a cantar sus verdades a mi hermana. Le voy a recordar un par de cosas que cree que todos hemos olvidado. No, tío, por favor, lo detuve. No vale la pena. No quiero volver. Él se detuvo y me miró. Vio la determinación en mis ojos, y su furia se desvaneció, dejando paso a una profunda tristeza. Suspiró y se sentó de nuevo. Tienes razón, sobrina. No vale la pena, dijo, con la voz más calmada. Se quedó pensativo un momento, luego se levantó y fue a su recámara. Regresó con una pequeña caja de madera, oscura y polvorienta. La puso sobre la mesa. Esto es tuyo, dijo. O bueno, era de tu madre. La de verdad. Lo miré sin comprender. ¿De mí? Tadeo se sirvió café, evitando mi mirada. Hay cosas que nunca te hemos contado. Cosas que Silvana me hizo jurar que nunca te diría. Pero al diablo con mis promesas. Ya te han hecho demasiado daño. Tomó un sorbo largo. Tu padrastro, que en paz descanse, era un buen hombre, pero tenía sus ideas. Era de esos que creen que el apellido lo es todo. Cuando se casó con mi hermana, ella ya tenía a Bruno. Pero después, no podían tener más hijos. Y no era culpa de él. Hizo una pausa, dándome tiempo para procesar. Silvana fue la que no pudo. Algo pasó después de tener a Bruno. Los doctores le dijeron que ya no podría embarazarse. Para un hombre como tu padrastro, eso era un golpe a su orgullo. Se obsesionó. Quería un heredero que llevara su sangre, su apellido. Mi mente daba vueltas. Entonces, ¿yo? Entonces, un día, Silvana apareció embarazada, continuó Tadeo, con la voz baja. Dijo que había sido un milagro. Tu padrastro se volvió loco de alegría. Lloró, le agradeció a Dios. Pero yo sabía la verdad. Y Silvana sabía que yo lo sabía. Me miró directamente a los ojos. Tu padrastro no era tu padre biológico, Adelia. Mi hermana tuvo una aventura. Una sola vez, que yo sepa. Con un muchacho que trabajaba con ella en aquel entonces. Se desesperó, cometió un error, y ese error fuiste tú. La habitación empezó a dar vueltas. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza, pero ahora con un significado nuevo y monstruoso: eres el error más grande de mi vida. No era una metáfora. Era literal. Por eso siempre te trató así, dijo mi tío, adivinando mis pensamientos. Cada vez que te miraba, se veía a sí misma, veía su traición. Y te odiaba por ello. Pero también te tenía miedo, Adelia. Miedo de que fueras inteligente, de que tuvieras talento, porque eso te hacía diferente. Te hacía parecerte a él. A mi verdadero padre, susurré. Tadeo asintió. Nunca supe mucho. Solo que era joven, ambicioso. Que se fue de la ciudad para buscar fortuna. Le prometió a Silvana que volvería, pero nunca lo hizo. Ella se quedó sola, embarazada y aterrorizada. Por eso se aferró a tu padrastro con uñas y dientes. Empujó la caja de madera hacia mí. Silvana quiso tirar todo esto a la basura después de que te tuvo. Yo lo guardé. Pensé que algún día tendrías derecho a saber.
Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, un olor a papel viejo y a un pasado desconocido me envolvió. Había un par de fotos descoloridas, un mechón de cabello de bebé atado con un listón rosa, y un fajo de cartas. Saqué una. La caligrafía era elegante y apasionada. Estaban firmadas por un tal Horacio Villarreal. Saqué una de las fotos. En ella, una versión mucho más joven y feliz de Silvana sonreía, abrazada a un joven alto, de mirada intensa y sonrisa segura. Era un rostro que nunca había visto, pero que extrañamente me resultaba familiar. Mi tío Tadeo tenía razón. La forma en que mi madre me trataba no era solo favoritismo. Era el castigo diario por un crimen que yo no había cometido. Era el recordatorio constante de su propia culpa, y el miedo a que la prueba viviente de su secreto un día la superara. Y en esa pequeña caja polvorienta, no solo estaba la historia de mi origen, sino quizás, la llave para mi liberación. Los siguientes días fueron un limbo. Me quedé en el cuarto de huéspedes de mi tío, un espacio pequeño que olía a naftalina y a soledad. Tadeo me respetaba. No me hacía preguntas, solo se aseguraba de que hubiera café por la mañana y comida caliente por la noche. Durante el día, mientras él trabajaba, yo me sumergía en el contenido de la caja de madera. Se convirtió en mi obsesión, mi único propósito. Las cartas de Horacio Villarreal pintaban el retrato de un hombre joven, lleno de sueños y una ambición que rayaba en la arrogancia. Hablaba de conquistar el mundo, de construir un imperio desde cero. Escribía desde diferentes partes del país, primero desde Guadalajara, luego Monterrey. Las últimas cartas venían de Culiacán, Sinaloa. Hablaban de negocios agrícolas, de la tierra prometida. La última carta era diferente. Estaba fechada un mes antes de mi nacimiento. En ella, Horacio sonaba más serio, casi desesperado. Silvana, mi amor, las cosas aquí son más complicadas de lo que pensé. Esto es más grande que nosotros. Dame un poco más de tiempo. Te juro por lo que más quieras que volveré por ti y por nuestro hijo. Seremos una familia. Espérame. Nunca volvió. Mi trabajo como diseñadora me había enseñado a ser una investigadora. Un buen diseño no es solo estética, es investigación, es entender al cliente, es conectar puntos que otros no ven. Decidí aplicar esa misma metodología a mi propia vida. Mi búsqueda se convirtió en mi nuevo proyecto de diseño, el más importante de todos. Empecé con lo obvio, buscar Horacio Villarreal en Internet. Los resultados eran abrumadores. Aparecían docenas de personas con ese nombre. Pero ninguno encajaba con el perfil de un joven ambicioso de Querétaro de hacía 30 años. Decidí cambiar de táctica. Me enfoqué en las pistas físicas. Las cartas estaban escritas en un papel con una marca de agua muy sutil, un pequeño logo de una papelería. Investigué y descubrí que Papelería El Sol había sido un negocio familiar en el centro de Querétaro que cerró a finales de los 90. Mi tío Tadeo me llevó al lugar. Ahora era una tienda de conveniencia. Pero la suerte, o el destino, estaba de mi lado. El dueño de la tienda de conveniencia era el hijo del antiguo dueño de la papelería. Un hombre mayor, de memoria prodigiosa. Le mostré la foto de Horacio y Silvana. El hombre entrecerró los ojos. Claro que me acuerdo de este muchacho. Horacio. Un chamaco muy vivo. Siempre andaba hablando de negocios. Su familia tenía una pequeña empresa de transportes aquí cerca. Transportes Villarreal. Quebró hace como 20 años, poco después de que él se fue. Una nueva pista. Transportes Villarreal. Pasé los siguientes 2 días en el registro público de la propiedad y el comercio, desempolvando archivos viejos y lidiando con burócratas malhumorados. Finalmente, lo encontré. El acta constitutiva de Transportes Villarreal e Hijos S.A.D.C.B. Los nombres de los socios eran Abelardo Villarreal y sus 2 hijos, Horacio y Mateo. Pero lo más importante era el logo. El logo de la empresa, un diseño anticuado de un sol naciendo sobre un camión, tenía un detalle muy particular,
uno de los rayos del sol era ligeramente más largo y tenía la forma de una espiga de trigo. Era un detalle minúsculo, un error de diseño o una elección deliberada. Pero para un diseñador, los detalles lo son todo. Volví a la computadora. Esta vez, mi búsqueda fue diferente. No busqué un nombre. Busqué un símbolo. Busqué en bases de datos de logos de empresas mexicanas, filtrando por el sector agrícola y por la región de Sinaloa, el último lugar desde donde Horacio había escrito. Las horas pasaban. Cientos, miles de logos pasaron ante mis ojos. Logos de tractores, de frutas, de vegetales. Estaba a punto de rendirme, mis ojos no daban más. Y entonces, lo vi. Era el logo de una de las corporaciones agrícolas más grandes del país, Villarreal Agrotech. Su logo era una V modernista y elegante. Pero dentro de la V, de forma muy sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, había una pequeña espiga de trigo. El mismo rayo de sol. El mismo detalle. Mi corazón se detuvo. Hice clic en el enlace. La página de ¿Quiénes somos? Se cargó. Y ahí estaba él. Una foto corporativa, profesional. Era 30 años más viejo, con el cabello plateado en las sienes y arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Pero la mirada intensa y segura era la misma. Debajo de la foto, su nombre y su cargo, don Horacio Villarreal. Presidente y fundador de Villarreal Agrotech. El muchacho ambicioso que le escribía cartas a mi madre no solo había buscado fortuna. La había encontrado. Había construido el imperio del que tanto hablaba. Por un momento, sentí una oleada de euforia. Pero fue reemplazada rápidamente por una pregunta helada: si era tan poderoso, si tenía tantos recursos, ¿por qué nunca volvió? ¿Por qué me abandonó? La respuesta no estaba en Internet. La respuesta estaba en Culiacán. Miré mi cuenta bancaria. Tenía exactamente 7,400 pesos. El vuelo más barato de ida costaba 4,000. Me quedaría con apenas 3,000 pesos para sobrevivir en una ciudad desconocida. No importaba. Compré el boleto. Era un riesgo, una locura. Pero ya me lo habían quitado todo. Lo único que me quedaba por perder era la duda. El calor húmedo de Culiacán me golpeó como una pared en cuanto salí del aeropuerto. Era un calor diferente al de Querétaro, un calor denso, cargado con el olor de la tierra fértil y el poder. Tomé un taxi y le di la dirección del corporativo de Villarreal Agrotech. El edificio era una torre de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad, un monolito que reflejaba el cielo de Sinaloa. Parecía una fortaleza impenetrable. La recepcionista del lobby, una joven impecable con una sonrisa ensayada, me miró de arriba a abajo. Mis jeans gastados y mi blusa arrugada del viaje no encajaban en ese mundo de trajes caros y portafolios de piel. Tengo una cita con el señor Villarreal, mentí. ¿Su nombre?, preguntó, sin dejar de teclear. Adelia Montes. Su nombre no está en la agenda. El señor Villarreal no recibe a nadie sin cita previa. Es un asunto personal. Urgente, insistí. Ella suspiró, irritada. Todos los asuntos del señor Villarreal son urgentes. Si gusta dejar un mensaje. Sabía que no podía rendirme. Saqué de mi bolso la foto original, la de Horacio y Silvana jóvenes. La deslicé sobre el mostrador de mármol. Por favor, solo entréguele esto a su asistente. Dígale que la mujer de la foto lo está esperando en el lobby. Si después de verla no quiere recibirme, me iré. La recepcionista miró la foto, luego a mí. Algo en mi expresión debió convencerla. Tomó la foto con desdén y desapareció por un pasillo. Esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Vi a ejecutivos pasar, hablando en voz baja por sus celulares, exudando un aire de importancia. Me sentía pequeña, fuera de lugar, una impostora. Estuve a punto de levantarme e irme cuando la recepcionista regresó. Su actitud había cambiado. Ya no había desdén, solo una curiosidad nerviosa.
El señor Villarreal la recibirá. Piso 30. El asistente la está esperando al salir del elevador. El viaje en el elevador fue un ascenso silencioso hacia otro universo. Un hombre de traje gris y rostro impenetrable me esperaba. Señorita Montes. Soy Román Herrera, el abogado del señor Villarreal. Por aquí, por favor. La oficina era gigantesca. Un ventanal panorámico ofrecía una vista de toda la ciudad. Y detrás de un escritorio de caoba que parecía del tamaño de mi antiguo cuarto, estaba él. Don Horacio Villarreal. Se levantó cuando entré. Era más alto de lo que parecía en las fotos. El poder que emanaba llenaba la habitación. No sonrió. Su rostro era una máscara de control. Señorita Montes, dijo, su voz era grave y resonaba en el silencio. Tiene 5 minutos para explicar qué significa esto. Señaló la foto, que ahora descansaba sobre su escritorio. No me invitó a sentarme. Era una táctica de intimidación. Pero yo no había llegado hasta aquí para ser intimidada. Significa que usted le escribió cartas a mi madre, Silvana, hace 30 años. Significa que le prometió volver. Significa que yo nací 9 meses después de su última carta, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Su rostro no cambió, pero vi un tic casi imperceptible en su mandíbula. ¿Y qué es lo que busca? ¿Dinero? Busco una respuesta, dije. Busco saber por qué un hombre que jura amor eterno desaparece y abandona a su hijo. Él caminó hacia el ventanal, dándome la espalda. La vida es complicada, señorita. Las promesas se rompen. La gente cambia. Eso no es una respuesta. Se giró. Muy bien. ¿Quiere una respuesta? Se la daré. Pero primero, una prueba de ADN. Mañana a primera hora. Mi abogado se encargará de todo. Hasta entonces, no tenemos nada más de qué hablar. Era una bofetada. Una pared de hielo. Pero justo cuando pensaba que me iba a despedir, hizo algo inesperado. Señaló una mesa de centro donde había una revista de arquitectura. En la portada, había un diseño de un nuevo empaque para productos orgánicos. ¿Qué opina de ese diseño?, preguntó, su tono cambiando de personal a profesional. La pregunta me tomó por sorpresa. Miré el diseño. Era moderno, pero genérico. Es limpio, respondí, eligiendo mis palabras. Pero no cuenta una historia. Usa una tipografía sans serif estándar que no transmite la calidez del producto. El balance de color es pobre. El verde está demasiado saturado, parece artificial. No inspira confianza. Hablé desde mi experiencia, desde mi pasión. Olvidé por un momento quién era él y quién era yo. Solo éramos 2 personas hablando de diseño. Cuando terminé, él me miró en silencio durante un largo rato. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero algo en su mirada había cambiado. Era como si estuviera viendo a través de mí, buscando algo. Mi abogado le indicará un hotel. La empresa cubrirá los gastos hasta que tengamos los resultados, dijo, volviendo a su tono frío. Puede retirarse. Salí de esa oficina con un torbellino de emociones. Me había tratado con una frialdad brutal, pero también me había puesto a prueba. No había preguntado por mi madre, ni por mi vida. Había preguntado por mi trabajo, por mi mente. Fue la prueba más extraña y silenciosa de mi vida. Y mientras caminaba por los pasillos de mármol de su imperio, tuve la extraña sensación de que, para bien o para mal, el examen apenas estaba comenzando. Los 2 días que esperé los resultados del ADN fueron los más largos de mi vida. Me hospedé en el hotel de lujo que el abogado Herrera había reservado, un lugar tan opulento que me sentía culpable hasta de usar las toallas. Pasé la mayor parte del tiempo encerrada en la habitación, dividida entre la esperanza y el pánico. ¿Qué pasaría si el resultado era negativo? Me quedaría sola, en la ruina, en una ciudad extraña. ¿Y si era positivo? ¿Qué significaría eso?
¿Tendría un padre o solo un millonario distante y frío? La llamada de Herrera llegó al tercer día por la mañana. El señor Villarreal la espera en su oficina en 1 hora. No dijo más. Cuando llegué, el ambiente era diferente. Don Horacio estaba de pie junto al ventanal, pero esta vez se giró para recibirme. En sus ojos, por primera vez, vi una fisura en la pared de hielo. Vi una emoción cruda, una mezcla de dolor y alivio. Sobre su escritorio había un sobre abierto. 99.99%, dijo, su voz sonaba ronca. No hay duda. Esperé a que dijera algo más. Que me abrazara, que me pidiera perdón. Pero no lo hizo. En lugar de eso, caminó hacia mí, con una torpeza que contradecía su poder, puso una mano en mi hombro. Bienvenida, fue todo lo que dijo. Pero en esa palabra, y en el peso de su mano, sentí 30 años de arrepentimiento. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué no volviste? Suspiró, un sonido profundo y cansado. Porque cuando empecé a tener éxito aquí, también empecé a hacer enemigos. Gente peligrosa, del tipo que no dudaría en usar a una mujer y a un hijo para lastimarte. Pensé que estaban más seguras lejos de mí. Pensé que el dinero que le enviaba a tu madre era suficiente para que tuvieran una buena vida. Le envié dinero durante 5 años, a través de un intermediario. Luego, el intermediario me dijo que ella se había casado con un buen hombre, que era feliz y que no quería saber nada más de mí. Me pidió que no la buscara más. Y yo, como un idiota, le creí. Respeté su supuesta decisión. Ella nunca recibió ese dinero, dije en voz baja. Se casó, sí. Pero nunca fuimos ricos. Y nunca fue feliz. El dolor en su rostro fue genuino. El dolor de un hombre que se da cuenta de que su sacrificio fue en vano, basado en una mentira. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Entró un hombre de unos 35 años, con un traje italiano perfectamente cortado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Irradiaba una confianza pulida y peligrosa. Padre, me dijeron que tenías noticias importantes, dijo, su voz era suave como la seda. Luego, sus ojos se posaron en mí. Me examinó de la cabeza a los pies, no con curiosidad, sino con el análisis frío de un estratega evaluando una nueva pieza en el tablero de ajedrez. Don Horacio pareció erguirse, recuperando su compostura. Mateo, quiero presentarte a alguien. Ella es Adelia. Mi hija. El hombre, Mateo, no mostró sorpresa. Su sonrisa ni siquiera vaciló. Se acercó a mí y me extendió la mano. Su apretón fue firme y frío. Vaya, vaya. Así que la leyenda era cierta, dijo, con un tono juguetón que no lograba ocultar el acero que había debajo. Un placer conocerte al fin, hermanita. Soy Mateo, el hijo adoptivo. El que ha estado aquí los últimos 20 años cuidando del reino. Siempre esperé tener a alguien con quien compartir la carga. Las palabras eran amables, pero el mensaje era claro, este es mi territorio. Adelia es diseñadora gráfica. Muy talentosa, añadió don Horacio, casi como una advertencia para Mateo. Mateo levantó una ceja. Ah, una artista. Qué fascinante. Necesitamos un poco de alma en este mundo de números y contratos. Me guiñó un ojo. Bueno, bienvenida a la familia, Adelia. Espero que te guste el drama, porque aquí nunca nos aburrimos. Se despidió y salió de la oficina con la misma confianza con la que había entrado. Su presencia dejó un rastro helado en el aire. Don Horacio me miró. Mateo, es complicado. Lo adopté cuando tenía 15 años. Era huérfano, un muchacho brillante y ambicioso. Ha sido mi mano derecha, el CEO de la compañía. Es un hijo para mí. Pero es ferozmente protector con lo que considera suyo. Comprendí la situación al instante. Yo no había encontrado un hogar. Había entrado en un campo de batalla. Mi llegada no era una feliz reunión familiar y era una crisis de sucesión.
y mi enemigo no era una madre resentida o un hermano inútil. Mi enemigo era un príncipe heredero, inteligente, despiadado y con 20 años de ventaja. Quiero que te quedes, dijo don Horacio. Quiero que aprendas el negocio. Quiero darte el lugar que te corresponde. No sé nada de agricultura ni de finanzas, respondí honestamente, sintiéndome completamente abrumada. No te pedí que supieras de agricultura. Te pedí que aprendieras. Por ahora, te daré una tarea. Algo que encaja con tus habilidades. Abrió un cajón y sacó una carpeta voluminosa. Este es el proyecto del nuevo resort turístico que estamos construyendo en Mazatlán. Mateo está a cargo. Quiero que te encargues de evaluar la estrategia de marketing y comunicación visual. Es una excusa. En realidad, quiero que mires todo. Que leas cada línea. Que uses esos ojos de diseñadora que ven detalles que otros ignoran. Quiero saber si mi futuro y mi pasado pueden coexistir. Acepté la carpeta. Pesaba 1 tonelada. Era más que papel. Eran las reglas del juego. Un juego que no había pedido jugar, pero en el que ahora mi supervivencia dependía de aprender a ganar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Me instalé en una oficina temporal, un espacio impersonal de cristal y metal que se sentía tan acogedor como una pecera. La carpeta del proyecto, La Perla de Mazatlán, era mi única compañía. Y era un monstruo. Cientos de páginas de contratos, presupuestos, proyecciones financieras, permisos de construcción, un lenguaje alienígena para mí. Mateo, fiel a su papel de hermano mayor encantador, me visitaba todos los días. Cualquier cosa que necesites, hermanita, no dudes en preguntar, decía, apoyándose en mi escritorio con una familiaridad estudiada. Pero sus preguntas eran siempre sutiles interrogatorios. ¿Cómo vas con eso? ¿No te parece abrumador? Tal vez deberías empezar con algo más creativo, como el diseño de los folletos. Era su manera de minimizarme, de encasillarme en el rol de la artista inofensiva. Los primeros días fueron un infierno. Me ahogaba en hojas de cálculo y jerga legal. El síndrome del impostor me golpeaba con fuerza. ¿Qué hacía yo aquí? Don Horacio se había equivocado. Yo no pertenecía a este mundo. Una noche, frustrada y al borde de las lágrimas, llamé a mi tío Tadeo. No puedo, tío. Esto es demasiado. Son números, leyes, yo solo sé de colores y formas, le confesé, con la voz rota. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego escuché la risa ronca de mi tío. ¿Y qué crees que es un plomero, sobrina? Es ver un sistema de tuberías, encontrar la fuga que nadie ve y conectar las piezas correctas. Tú haces lo mismo, pero con ideas. Deja de intentar ser como ellos. Sé tú misma. Usa tu cabeza, esa cabeza que tu madre tanto odiaba porque no la entendía. Sus palabras hicieron clic. Colgué el teléfono y miré la montaña de papeles con otros ojos. Mi tío tenía razón. Yo no era contadora ni abogada. Era diseñadora. ¿Y qué hace un diseñador? Traduce el caos en orden. Hace visible lo invisible. Dejé de leer los documentos y empecé a diseñarlos. Saqué una pizarra blanca enorme y empecé a mapear la información. No como una lista, sino como un organigrama. Cada empresa involucrada en el proyecto era una caja. Cada contrato, una línea que las conectaba. Empecé a usar colores, azul para los contratistas principales, verde para los proveedores de materiales, rojo para las consultorías externas. Poco a poco, el caos empezó a tomar forma. Era como desenredar una madeja de estambre gigante. Y entonces empecé a ver los patrones. Había un grupo de 3 empresas consultoras, todas de color rojo en mi pizarra, que aparecían una y otra vez. Consultores de la Costa SC,
Servicios Logísticos del Pacífico S.A., promotora inmobiliaria de Sinaloa. A primera vista, no tenían nada en común. Pero al investigar sus actas constitutivas en los registros públicos, descubrí que las tres habían sido fundadas en el mismo año, con el mismo capital inicial mínimo, y los domicilios fiscales eran simples oficinas virtuales. El verdadero descubrimiento vino al analizar a los socios. Eran nombres desconocidos. Pero al buscar sus perfiles en redes sociales, encontré la conexión. El socio principal de Consultores de la Costa era el padrino de bodas de Mateo. La dueña de Servicios Logísticos del Pacífico era la prima de su esposa. Y el director de Promotora Inmobiliaria era su compañero de golf de todos los jueves. Eran empresas fantasma. O, mejor dicho, empresas de amigos. Volví a los presupuestos. Y ahí estaba. Estas tres empresas habían ganado licitaciones para servicios de consultoría estratégica, logística de importación y gestión de permisos, facturando millones de pesos por servicios vagos y difíciles de auditar. Sus facturas eran siempre un 30% o 40% más caras que las de otros proveedores que habían sido rechazados por no cumplir con los estándares de calidad. Mateo no estaba robando dinero directamente. Era mucho más inteligente. Había creado un ecosistema de corrupción legal, una red de nepotismo y sobreprecios que desviaba millones de forma silenciosa y ordenada, justo bajo las narices de los auditores. Mientras desenredaba la red de Mateo, no me olvidé de mi propia guerra. Con los recursos de mi padre, contraté a un investigador privado en Querétaro, un ex policía discreto y eficiente. Le pedí que investigara todo sobre la mercancía de Bruno y, sobre todo, sobre Kenia. Los resultados llegaron una semana después en un correo encriptado. Y eran peores de lo que imaginaba. Bruno, en su estupidez, no había sido engañado para vender ropa falsa. Había sido reclutado como mula. Kenia y un socio lo usaban para transportar réplicas de relojes de lujo de altísima calidad desde la Ciudad de México. La deuda de 300,000 pesos no era con un proveedor, era con el dueño de la mercancía que la policía había decomisado en un retén. Kenia no era una simple novia aprovechada. El informe revelaba que tenía 2 denuncias previas por fraude en otros estados. El embarazo era real, pero no era un accidente. Era su póliza de seguro, su ancla para manipular a Bruno y a mi madre. Tenía todas las piezas. La red de corrupción de Mateo y la red criminal de Kenia. No eran 2 problemas separados. Eran 2 frentes de la misma guerra, la lucha contra la gente que usa y desecha a los demás para su propio beneficio. Me senté frente a mi pizarra. El mapa de colores, líneas y conexiones parecía una obra de arte abstracto. Una obra de arte que representaba la podredumbre. Tomé mi laptop. No empecé a escribir un informe. Empecé a diseñar una presentación. Usando todas mis habilidades, transformé los datos áridos, los nombres y las cifras, en gráficos impactantes, en líneas de tiempo claras, en una narrativa visual que cualquier persona, desde un miembro del consejo hasta un juez, pudiera entender en menos de 5 minutos. Mi arma no sería un documento legal de 100 páginas. Mi arma sería un diseño. Un diseño tan limpio, tan elegante y tan devastador que no dejaría lugar a dudas. Iba a diseñar la caída de mis enemigos. El día de la junta trimestral del Consejo de Administración llegó. La sala de juntas era un santuario de poder, una larga mesa de madera pulida rodeada de sillones de piel negra. El aire estaba cargado de testosterona y el olor a café caro. Yo era la única mujer en la sala, además de la asistente que tomaba notas. Todos los directores, hombres mayores y serios, me miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. La hijita perdida del jefe. Mateo, en la cabecera de la mesa opuesta a don Horacio, estaba en su elemento. Presentó los resultados del trimestre con una elocuencia impecable. Habló de crecimiento, de optimización de recursos, de los exitosos avances del proyecto La Perla de Mazatlán. Proyectó gráficos y cifras que pintaban un cuadro de éxito rotundo. Recibió una ronda de aplausos. Excelente trabajo, Mateo. Como siempre, dijo uno de los directores.
Cuando terminó, don Horacio tomó la palabra. Gracias, Mateo. Ahora, como saben, mi hija Adelia ha estado trabajando en una evaluación de la estrategia de comunicación del proyecto de Mazatlán. Adelia, ¿te gustaría compartir tus conclusiones? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mateo me sonrió, una sonrisa de superioridad. Esperaba que hablara de colores de logos o de campañas en redes sociales. Gracias, padre, dije, mi voz sonaba sorprendentemente firme en el silencio de la sala. Más que una evaluación, he preparado un breve análisis visual sobre la estructura de costos y la selección de proveedores del proyecto. Vi un destello de sorpresa en los ojos de Mateo. Conecté mi laptop al proyector. No mostré una hoja de cálculo. La primera diapositiva era una infografía elegante y minimalista. En el centro, el logo del resort. De él salían varias líneas que lo conectaban con los logos de otras empresas. El proyecto La Perla de Mazatlán ha contado con la colaboración de 37 proveedores y consultores externos. Comencé, usando un puntero láser para guiar sus miradas. De estos, el 68% de los contratos, que representan el 75% del presupuesto total de servicios externos, se ha adjudicado a solo 3 empresas. Hice clic. La pantalla cambió. Ahora solo se veían los logos de las 3 empresas fantasma. Consultores de la Costa, Servicios Logísticos del Pacífico y Promotora Inmobiliaria de Sinaloa, leí en voz alta. 3 empresas con un desempeño financiero extraordinario. Otro clic. Apareció una línea de tiempo. Mostraba cómo las 3 empresas habían sido creadas en un lapso de 2 meses, justo antes de que se anunciara el proyecto del resort. Mateo carraspeó. Adelia, creo que te estás desviando del tema. ¿Se suponía que ibas a hablar de marketing? El marketing se basa en la transparencia, Mateo. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo, transparentando la información, respondí sin mirarlo, manteniendo mi atención en el consejo. El siguiente clic fue la bomba. La pantalla mostró un mapa de relaciones, un sociograma, que parecía una telaraña. En el centro estaba el nombre de Mateo. De él salían líneas que lo conectaban con los socios de las 3 empresas. Cada línea estaba etiquetada, padrino de bodas, prima de esposa, compañero de golf. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del proyector. Estas 3 empresas, continué, mi voz cortando la tensión, han facturado un total de 87 millones de pesos con un sobreprecio promedio del 38% en comparación con las cotizaciones de otros proveedores que fueron descartados. Aquí tengo un análisis comparativo. Proyecté una tabla, simple y brutal, que mostraba las cifras lado a lado. No había nada que interpretar. Los números hablaban por sí solos. Terminé mi presentación. Mi conclusión es que la estrategia de comunicación más efectiva para este proyecto debería comenzar con una auditoría externa completa e independiente. Gracias. Apagué el proyector y volví a mi asiento. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Los directores miraban a Mateo, luego a don Horacio, luego a mí. El rostro de Mateo estaba pálido, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su pluma. Su sonrisa había desaparecido. Don Horacio rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero pesaba como el plomo. Mateo. Tienes mucho que explicar. Quedas relevado de tus funciones como CEO y director del proyecto, con efecto inmediato, hasta que esta auditoría se complete. Mientras el caos se desataba en esa sala, mi teléfono vibró discretamente en mi bolso. Era un correo programado que se acababa de enviar. El destinatario, un contacto en la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Querétaro. El asunto, información anónima sobre red de contrabando. Adjunto, un archivo PDF con todo lo que el investigador había descubierto sobre Kenia, Bruno y los relojes falsos. La primera batalla había terminado. Y la había ganado, no con gritos ni acusaciones, sino con un diseño limpio y una lógica implacable. La caída de Mateo fue rápida y silenciosa, como una demolición controlada.
Don Horacio no quería un escándalo público que dañara a la empresa, así que todo se manejó internamente. La auditoría confirmó cada uno de mis hallazgos. Mateo fue despedido, despojado de todas sus acciones y forzado a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de no enfrentar cargos criminales. Se fue del país una semana después, un rey destronado en silencio. Su imperio, construido sobre una red de favores, se derrumbó como un castillo de naipes. Mientras tanto, en Querétaro, mi segundo ataque, el que había lanzado desde la sala de juntas, estaba a punto de dar en el blanco. Bruno recibió mi mensaje mientras estaba en la sala de su casa, viendo un partido de fútbol. El mensaje no tenía texto, solo un archivo de audio. Lleno de curiosidad, se puso los audífonos y le dio play. Era una grabación. La voz de Kenia, clara y burlona. El investigador la había grabado hablando por teléfono con su socio. Sí, el idiota de Bruno se lo creyó todo. Cree que el bebé lo va a convertir en hombre. No sabe que el verdadero padre está en Miami, gastándose la lana que le sacamos a este pendejo. En cuanto nazca el niño y logremos vender la casa, le doy una patada en el culo. Al mismo tiempo, yo le envié a mi madre un correo electrónico. No era un audio, sino un simple enlace a un artículo del periódico local en línea. El titular decía: desarticulan red de contrabando de artículos de lujo en Querétaro. Cae líder conocida como la Barbie de seda. El artículo describía la operación y mencionaba que la líder, una joven llamada Kenia N., usaba a jóvenes ingenuos como mulas para transportar la mercancía. El efecto fue inmediato y devastador. Bruno, con el rostro descompuesto por la rabia y la humillación, se levantó del sofá y confrontó a Kenia, que estaba en la cocina. Le arrojó el teléfono. ¿Esto es una broma, Kenia? Dime que es una puta broma. Kenia escuchó el audio. Su rostro pasó del pánico a un desafío frío y cruel. Ah, ¿ya te enteraste?, dijo, soltando una risa amarga. Pues sí. ¿Qué pensabas? ¿Que una mujer como yo se iba a fijar en un bueno para nada como tú? Eres débil, Bruno. Y la gente débil está para ser usada. Bruno, ciego de ira, la tomó por los brazos. El bebé. Me juraste que era mío. Ni en tus sueños, escupió ella. Pero gracias por el techo y la comida, papi. Ahora, si me disculpas, tengo que hacer una llamada. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. No eran cobradores esta vez. Eran policías uniformados, con una orden de arresto. Kenia Flores. Queda detenida. Mientras le ponían las esposas, Kenia, en un último acto de maldad, señaló a Bruno. Él es mi cómplice. Él transportaba la mercancía. Los policías miraron a Bruno. Usted también tendrá que acompañarnos a la comisaría para declarar. Mi madre, Silvana, había salido de su cuarto al escuchar los gritos. Se quedó paralizada en el pasillo, viendo la escena de pesadilla. Su campeón, su hijo de oro, siendo tratado como un delincuente. Su futura nuera, la madre de su nieto, siendo arrestada. Y el nieto que nunca fue suyo. Todo su mundo, el universo que había construido con tanto esmero alrededor de su hijo perfecto, se estaba desmoronando ante sus ojos. Mientras se llevaban a Bruno, él la miró con ojos suplicantes. Mamá, haz algo. Pero ella no podía hacer nada. Estaba petrificada. El teléfono que aún tenía en la mano vibró. Era una notificación del banco. Un intento de pago de la hipoteca había sido rechazado. Fondos insuficientes. Se dio cuenta de que no había depositado el dinero que yo solía darle cada mes. Se sentó en el suelo, en medio del pasillo, rodeada por los escombros de sus mentiras. El llanto que salió de su garganta no era de tristeza. Era el aullido de una derrota total y absoluta. El efecto dominó que yo había iniciado desde una lejana sala de juntas había llegado a su destino final. Una semana después, volví a Querétaro. No para regodearme de mi victoria, sino para cerrar el último capítulo.
Bruno había sido liberado después de declarar. Su participación se consideró menor y, al cooperar, evitó la cárcel, pero quedó con antecedentes penales y una humillación pública que lo marcaría de por vida. Kenia enfrentaba cargos federales. La casa estaba en proceso de embargo por el banco. El fin. No fui a la casa. Le pedí a mi madre que nos viéramos en una pequeña cafetería del centro, un lugar neutral. Llegó puntual. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su ropa estaba desaliñada, su cabello sin teñir revelaba raíces grises, y en sus ojos había un vacío que nunca antes le había visto. Se sentó frente a mí y no dijo nada. Solo miraba sus manos sobre la mesa. Yo tampoco dije nada durante un rato. Dejé que el silencio hablara. Lo perdí todo, susurró finalmente, su voz era apenas un murmullo. Mi hijo, mi casa, todo. Tú no perdiste nada, mamá, respondí, mi voz era calmada, desprovista de ira. Simplemente estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones. Las de él y las tuyas. Levantó la vista, y en sus ojos vi una chispa de su antigua soberbia. Tú hiciste esto, ¿verdad? Todo esto fue tu venganza. Al principio, sí, admití con honestidad. Quería que sufrieras. Quería que sintieras una fracción del dolor que yo sentí toda mi vida. Quería destruirte como tú me destruiste a mí. Hice una pausa, tomando un sorbo de mi café. Pero luego, mientras trabajaba para hacerlo, me di cuenta de algo. Para destruirte, tendría que seguir pensando en ti. Tendría que seguir atada a ti por el odio. Y ya no quiero. Estoy cansada de que ocupes espacio en mi cabeza. Saqué 2 cosas de mi bolso. Un cheque de caja y una tarjeta de presentación. Deslicé ambos sobre la mesa. Esto es un cheque por 50,000 pesos, expliqué. Es suficiente para que tú y Bruno den el enganche para un departamento de renta y vivan un par de meses mientras encuentran la manera de salir adelante. No es un regalo. Es un finiquito. Es el último dinero que recibirás de mí en tu vida. Luego señalé la tarjeta. Y esta es la tarjeta de una terapeuta. Es muy buena. Me ayudó mucho a mí. Creo que la necesitas más. Mi madre miró el cheque, luego la tarjeta. Su rostro era una mezcla de confusión, humillación y, quizás, un atisbo de comprensión. Yo no, balbuceó. Una vez te pregunté por qué no me querías, la interrumpí. Y me dijiste que yo era tu más grande error. Entendí que tu ira contra mí no era por mí, sino por ti. Por tu propia vida, por tus propias decisiones. Ya no puedo cargar con eso. Me levanté de la silla. No te perdono, mamá. Creo que hay cosas que son imperdonables. Pero te suelto. Te libero de mi vida para que yo pueda ser libre. Te doy una última oportunidad, no para que seas mi madre, sino para que aprendas a ser una persona. La decisión es tuya. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí paz. Una inmensa y abrumadora sensación de paz. El peso de 30 años se había levantado de mis hombros. Afuera, el sol brillaba. Por primera vez, no era solo el sol de Querétaro. Era mi sol. Mi futuro. La historia termina conmigo, meses después, de pie frente a un terreno baldío en las afueras de la ciudad. A mi lado, mi padre, don Horacio, me pasa un casco de construcción. ¿Lista para construir tu sueño, mija?, me pregunta, con una sonrisa orgullosa. Miro el terreno, donde pronto se levantará Estudio Montes, mi propia agencia de diseño. Lista, respondo. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero descubrí que construir tus propios sueños sobre las cenizas del pasado es un banquete que se disfruta caliente, todos los días. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿es posible que el verdadero acto de venganza, el más cruel y definitivo, no sea